Bueno, señores, continuamos con el desarrollo del programa Despierta RD. Despierta el pueblo dominicano. Vamos con la entrevista principal del programa. Vamos a conversar con Manolo Pichardo, dirigente de la Fuerza del Pueblo, que nos acompaña a esta hora. Bienvenido. Gracias, ¿Cómo está usted, don Manolo? gracias por permitirme estar aquí con ustedes. Qué bueno, y el qué público. bueno. Qué bueno verlo. Manolo, Gracias, igual. la Fuerza del Pueblo tiene ahora un reto. En 40 días, a ver, 39 días, poco más, poco menos. Tú estás como Vinicito. Sí, contando Vinicito hacia lo va atrás. contando uno por uno. De posicionarse en el nivel municipal de cara a las elecciones de mayo, que sin dudas son las principales, pero estas llegan primero. No hay febrero, no hay mayo sin febrero. ¿Cómo está la Fuerza del Pueblo en el nivel municipal a la actualidad? Mira, la Fuerza del Pueblo es una organización bastante nueva, como todo el mundo sabe. Apenas tiene poco más de 15 días que nos ha reconocido el cambio de nombre, porque lo que hemos hecho es una corriente que sale del Partido de la Liberación Dominicana, irse al PTD, se transforma el nombre y entonces estamos ya activando en toda la geografía nacional. En los próximos 15 días vamos a tener locales en las 30 provincias, en las 31 provincias del país. En Santo Domingo vamos a sembrar de locales todos los barrios por todas partes, porque la Fuerza del Pueblo se ha conformado con una estructura básicamente de dirigentes experimentados que tienen años de experiencia en el Partido de la Liberación Dominicana. Cuadros que conocen bastante bien de estos procesos políticos y electorales. Y además hemos sabido seleccionar en el corto tiempo, en medio de todo esto, porque hemos estado combinando la construcción de un partido y la definición de una estrategia electoral a la vez, hemos tratado en este breve espacio, en corto tiempo, de seleccionar figuras importantes de arraigo popular, porque hasta el momento teníamos una debilidad, un partido que todavía no le aprobaban los símbolos, los colores, y la Junta Central Electoral, que como ustedes saben es el brazo político del gobierno. Es una especie de incertidumbre. Sí, no, porque es el brazo político del gobierno, entonces nos estaba dilatando. ¿La Junta? Ya, por supuesto. Entonces, dilatando lo más que podían los colores, los símbolos de nuestra organización para crear esta situación de incertidumbre y esto. Sin embargo, dado la experiencia de los cuadros que estamos conformando, esta organización hemos logrado estructurar boletas atractivas, llamativas, de individuos de peso en la sociedad, y yo creo que eso llenará las expectativas que tenemos para el proceso del próximo febrero. ¿Cómo es eso de brazo del gobierno, brazo electoral? El brazo del gobierno, sí. El brazo, sí. Tú sabes que la Junta Central Electoral, ya he dicho, milita en las causas electorales del gobierno. Y entonces ellos están haciendo todo lo que sea posible porque, primero, la candidatura presidencial del danilismo, que no del PLD, porque el candidato de los PLDistas en su totalidad no es ese señor, porque estemos claros, y más la sociedad lo sabe. Esa Junta Central Electoral ha hecho de todo, desde el día 6 hizo un fraude electoral, fue cómplice de un fraude electoral evidente, todo el mundo lo sabe. Y bueno, y ha estado manejándose con opacidad durante todo este tiempo, actuando a favor de esas candidaturas o del candidato principal. De hecho, estuve viendo el fin de semana que arrancaron todas las vallas de nuestro candidato a senador en San Cristóbal, el próximo senador por San Cristóbal, han arrancado vallas de los compañeros nuestros, pero el país está sembrado de vallas del candidato a la presidencia de ellos, fuera de tiempo. Y la Junta Central Electoral no dice nada. Entonces, es evidente, o sea, ya todo el mundo sabe que esa Junta Central Electoral está activando en favor de ese candidato y probablemente de las candidaturas, para favorecer las candidaturas del danilismo. Manolo, la auditoría forense que se está realizando en este momento, ustedes se retiraron, pero no están participando, no están participando. Ayer advirtió el jefe de informática de la Junta que no podrá participar nadie en los análisis que se están haciendo, ni mucho menos los técnicos de la Junta. Entonces parece que ustedes tienen razón. Mira, lo primero que eso es una tomadura de pelo, que evidencia, una vez más, que ese órgano rector
electoral en la República Dominicana está a favor del gobierno dominicano. Y entonces, fíjate tú, ellos, primero, la forma en que escogieron esa empresa. Y antes habían escogido una, ¿se acuerdan? Sí. Aquella en donde había un párrafo que establecía que si había alguna irregularidad no la podían divulgar. O sea, esta también lo tiene. Si el fraude aparece, claro, si el fraude aparece, no lo pueden decir. Tiene una cláusula de Entonces, confidencialidad. claro, o sea, si el También. fraude, no, eso es, si el fraude aparece, no puede ser, porque ¿qué es lo que hay con la contratación de esta empresa que además se hizo de manera oculta y sorprendió a la sociedad y a los partidos Alhambra, de políticos? que llegó por los Alhambras. Así es, que además tiene conexiones ¿Verdad? con empresas dominicanas que a su vez tienen conexiones con gente del gobierno. Lo que pretenden es limpiar el crimen. Siempre digo, pongo el ejemplo de los que son adictos a ver películas policíacas, ¿verdad? Ustedes saben que hay los criminales, trama, los sí. que ejecutan el crimen, y hay otros que vienen que son los limpiadores. Entonces, bueno, el crimen electoral lo comete la Junta Central Electoral con castaños a la cabeza, y entonces están tratando de hace tiempo de contratar alguna empresa para limpiar el crimen, limpiar las evidencias del crimen, y eso el pueblo lo sabe. O sea, no es un tema solamente de la fuerza del pueblo, es tan evidente que están haciendo todo esto que el pueblo está convencido de hacia dónde se encamina esa supuesta auditoría forense, que por demás, fíjense ustedes, qué chiste, participaron más de 5.000 mesas, ¿verdad? Pues ellos van a auditar 300. Y esas 300 son las que ellos decidieron. O sea, que ellos saben que ahí esas mesas no participaron en el fraude que despojó de la candidatura presidencial al compañero Leonel Fernández. Entonces, así es muy cómodo, ¿verdad? Están haciéndolo todo para favorecer al candidato, la candidatura de la facción que controla el Partido de la Usted acaba de Liberación decir que Dominicana hoy. hubo fraude en las elecciones primarias del 6 de octubre. ¿Qué medidas ustedes ya han tomado para evitar que este evento que se produjo el 6 de octubre ocurra en febrero, ocurra en mayo y que ustedes no salgan afectados? Bueno, mira, quiero aclarar primero que no lo digo yo. Es una cuestión de la que está convencido el pueblo dominicano, pero además una organización tan prestigiosa como Participación Ciudadana, que denunció una serie de irregulares, dijo que el producto de ese proceso era ilegítimo. Y que un 30% de compra de Sí, cédulas. además de todo lo otro, o sea, que el producto de ese proceso era ilegítimo. O sea, que esa candidatura es ilegítima, lo que evidencia lo que nosotros estamos diciendo, lo comprueba, que despojaron de la candidatura presidencial al compañero Leonel Fernández para dársela en complicidad. ¿Cómo evitar con la entonces Junta? que le pase lo Bueno, mismo? ahí voy. Nosotros estamos llamando a la comunidad internacional a vigilar el proceso electoral en la República Dominicana. Y cuando hablamos de la comunidad, porque hay mucha confusión, ¿qué es la comunidad internacional? Es a todo el mundo. Y específicamente estamos pidiendo a la OEA, que ya designó, bueno, uno tiene algunas dudas con relación a la OEA, pero dado a la persona, en el caso personal, ¿no? Mío, en el caso concreto de este proceso ahora han designado a Frey, que es una persona sí, de prestigio, una persona que no se prestaría a tapar, a ocultar o a ser cómplice de un fraude electoral. Estamos pidiendo también a organizaciones internacionales y a la propia Unión Europea que participen en el proceso como observadores. Nosotros estaremos activando también para invitar amigos, personalidades independientes, ¿verdad?, que están comprometidos con las causas de la democracia en América Latina y el mundo. Entonces, aquí van a estar los ojos de la comunidad internacional monitoreando el proceso de febrero y monitoreando el proceso de mayo para evitar que se lleve a cabo el fraude electoral del 6 de octubre. Bueno, parte de lo que se ha dicho, lo que ha dicho el gobierno es que la fuerza del pueblo no está conforme con nada de lo que la Junta Central Electoral ha hecho y que por tanto ya como que se ha autodescalificado, porque si selecciona a una empresa, dicen que no, si seleccionan a una internacional, dicen que no. ¿Cómo dice la fuerza del pueblo, cómo responde la fuerza del pueblo a eso que plantea el gobierno? Pero el problema es que lo que se descalifican son ellos, porque desde las primarias están actuando, como dije hace un momentito, con opacidad. La fuerza del pueblo o no la fuerza del pueblo, en ese momento la corriente que nosotros representamos a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana
hizo un montón de solicitudes, creo que 13 en total. Ninguna fue respondida. Opacidad total. Nosotros, yo como presidente de la COPAL, no quise participar en el proceso de observación, a pesar de que nosotros tenemos un observatorio. El observatorio, que es dirigido por una compañera argentina, envió varias comunicaciones a la Junta Central Electoral pidiéndole que queríamos acompañar el proceso. La COPAL, el observatorio y la COPAL nunca respondieron, pero lo quiso hacer el CELA. Lo quisieron hacer organismos también que son especializados en observación electoral y la Junta se negó siempre, en todo momento. ¿Por qué? Pero porque tú tenías que la gente vea. Entonces son ellos que han actuado con opacidad, no es la fuerza del pueblo, no es la fuerza del pueblo. Y en este sentido me llama poderosamente la atención algunas posiciones del Partido Revolucionario Moderno, Ajá. que a veces no los veo en esa actitud de vigilancia. Poco activo. Como la que tiene que haber para garantizar que haya un proceso diáfano el próximo, ¿Cómo en cuál? el próximo febrero y mayo. Bueno, o sea, a veces veo como que están de acuerdo con la auditoría, a pesar de que saben que las empresas no tienen la calificación para hacerlo, a pesar de que saben que las mesas que ha escogido la Junta Central Electoral para que se haga la auditoría no son de manera aleatoria, ¿verdad? O sea, a pesar de todas las cosas que hace la Junta Central Electoral, que evidentemente las hacen para favorecer el gobierno, noto que tienen una actitud pasiva. Y eso me preocupa y debe preocuparle al pueblo dominicano. No sabemos por qué. Porque, a decir verdad, el partido, y lo digo con toda responsabilidad aquí, el PRM está en un posicionamiento envidiable. O sea, nunca habían estado así. Luis Abinader, según los números que tengo, ronda el 41 o 42% de la simpatía del electorado. Luis Abinader. Sí, en este momento. Pero antes de ayer dijo Nelson Guillén que el candidato del PLD tiene 39. Pero eso es mentira. Que Luis Abinader tiene 35 y que ustedes, Fuerza del Pueblo, tienen 8. Pero eso es mentira. Mira, los números de la Fuerza del Pueblo bueno, o de Manolo Pichardo, ¿qué dice? Pues subió tan rápido, porque ellos dijeron hace un mes que tenía 10 puntos por encima. Porque aquí quieren manipular las cosas. Y ustedes saben que aquí se usan números como forma de hacer propaganda. Sí, claro. No para trabajar políticamente. Entonces todos nosotros medimos, el gobierno mide, nosotros medimos, el PRM ¿Cómo mide, está ahora la todo cosa? El mundo mide. Si medimos a los candidatos presidenciales, por ejemplo, sí. Luis Abinader ronda entre el 41 y 42%. Real. Real. Ok. Real. Candidatura. No estoy hablando de partidos, porque es candidatura. otra cosa los partidos políticos. Sí. Leonel Fernández ronda entre el 30 y el 31% también. Y el candidato del gobierno, que los tienen pánicos a ellos, en una actitud de pánico, está entre el 18 y el 21. ¿Por debajo de 20? Esa es la realidad. O sea que, bueno, en algunos casos está en el 20, está en el 21, en algunas mediciones está en el 19. Tú sabes que hay un margen de error en cada una de esas cuentas de más o menos. De aquí a mayo puede repuntar 30 puntos para ser presidente de la República. Pero no va a ser presidente de la República. Manolo. Pero ¿cuándo se ha pensado que un invento de esa naturaleza? Escúchame, Cristian. Manolo, pero con y si tú amaneces el 17 de mayo con un boletín diciendo que el penco ese que está ganando la presidencia de la República, ¿qué tú vas a hacer? Déjame explicarte lo que pasa. Mira, nada aparece de la nada. Ajá. En la vida todo es un proceso. Ajá. Cuando tú compras un mango en el supermercado, el mango no apareció allí, ¿verdad? ¿Alguien lo llevó? No, alguien lo llevó, no, es un proceso todavía más complejo. Sí. Hubo una semilla que se sembró, esa semilla germinó, vino un árbol, generó raíces. Es un proceso filosófico ahí. Es un proceso. Sí. Entonces, no es verdad que esto es mágico, o sea, el tipo no va a aparecer y dice, es presidente. No, no es así. Hay todo un proceso. Esto es muy complejo. La política, Manolo, es el arte de lo imposible, de hacer posible lo imposible. El arte de lo posible. No. En la política se hace lo que es posible. Lo imposible no ocurre en política. Entonces, este invento, que ahí me parece, y lo reitero. No hay milagros en política. Lo reitero, no existen milagros. Hay procesos políticos, ¿verdad? Que te llevan a una determinada situación. A veces tú ves, ganó, qué sorpresa. No, Entonces, no hay ninguna sorpresa. Un candidato de aquí a mayo, ¿cuánto puede obtener? Un candidato, el mejor de los candidatos, ¿cuánto puede Un candidato potable, bueno, ¿a cuánto llegaría? De aquí a mayo. Mira, lo primero es que tras la salida nuestra del Partido de la Liberación Dominicana, que hay 3 fuerzas políticas.
Sí, claro que importantes. sí. El pastel Sí, está claro, dividido O en sea, tres. hay una tripolaridad, Sí. lo que te lleva necesariamente, nosotros vamos a trabajar para ganar en primera vuelta, pero sabemos que ganar en primera vuelta en medio de esta situación que ha difícil, claro. cambiado el escenario político es difícil. Entonces, aquí probablemente iremos a una segunda vuelta, casi seguro Con que los iremos, números que tú dices, que es iremos a una Leonel segunda Abinader vuelta. que se enfrentarían en una segunda Parece vuelta. ser que lo que nosotros vemos hasta ahora, irán el Leonel Fernández y Luis Abinader a una segunda vuelta y estaría descartado el candidato del gobierno. Y digo del gobierno porque, insisto, no es el candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Porque ocurre, y ustedes lo saben muy bien, si hablan con la gente en la calle, que en el Partido de la Liberación Dominicana se quedó mucha gente que simpatiza con la Fuerza del Pueblo. Y lo defino como el aguacate aquel, que es morado por fuera, ¿verdad? La cáscara morada, pero por dentro es verde, ¿no? Y esa masa jugosa. Sí, está sí, dentro, sabrosa, es verde, amantequillada. es verde. Sí. Entonces, ¿por qué razón están ahí? Por muchas. Por las amenazas, por las persecuciones, porque si estás en el gobierno y manifiestas simpatía con la Fuerza del Pueblo, te cancelo. Y aunque no estés en el gobierno, hay familiares tuyos que lo están. Sí, sí, Entonces, si tú manifiestas simpatía con la Fuerza del Pueblo o hasta con Luis Abinader, ¿verdad? Entonces, voto a tu familiar. Y hay de todo eso. Y ahogan a los comunicadores en los medios de comunicación si hacen una opinión contraria o una opinión objetiva, porque tampoco los periodistas ahora tienen derecho a hacer opinión objetiva, tiene que ser una opinión diseñada desde el Palacio Nacional. Entonces, todo esto genera una falsa impresión, ¿verdad?, de que el Partido de la Liberación Dominicana o la candidatura de esa facción que controla el Partido de la Liberación Dominicana es fuerte. Pero cuando medimos y auscultamos, ¿verdad?, entre esas personas que todavía están en el Partido de la Liberación Dominicana, la gran mayoría de la base, de la dirigencia media, simpatiza con la candidatura del compañero. Manolo, si despierta el 17 de mayo, que no me terminaste la idea, con un boletín en el que el penco está arriba, ¿lo llevaron ahí? Mira, es que no me preocupa eso. No creo que yo pueda despertar con eso, porque Manolo, te dije, yo creo Pero en todo los puede procesos. ocurrir, Manolo. En la primaria no esperaban no despertaron eso. con eso en la primaria, Manolo. Todo lo que se argumente La ocurrió. primaria, sí, pero las primarias todo el mundo sabe lo que pasó. Está bien, pero puede Pero pasar usted no ahora. sabía lo que iba a ¿Tú sabes- pasar. tú sabes lo que pero dice- puede tú pasar sabes lo que ahora. dicen la gente en las encuestas? El 70% dice que hubo un fraude electoral. Está bien, pero puede pasar ahora. Pero Manolo. Entonces, no- la persona... ¿Qué quita que Bueno, por pase eso ahora lo dije, que ustedes por eso dicen que dije pasó hace un el día 6 de momentito, por octubre? eso dije hace un momentito. Usted no lo tiene dentro de las no, probabilidades. estamos tomando todas las medidas previsorias para que esto no ocurra. Correcto. Por eso, para que no haya un fraude electoral. Nosotros lo que queremos es que quien ganó, gane, ¿verdad? Que se exprese la voluntad popular y se respete. Y la Junta Central Electoral dé ganador a quien ganó en las urnas. Manolo Eso es lo que dio nosotros opinión de aspiramos. que- Y en ningún caso, parece ser que ganaría el candidato de la facción del PLD que promueve el gobierno. Manolo es de opinión de que en una segunda vuelta, Leonel en segundo lugar se alíe con Leonel Fernández. Mira, yo no quisiera... Leonel en segundo lugar se alíe con Luis Abinader. Mira, yo no quiero hablar de lo que Yo diría- ocurriría en una segunda vuelta, de las posibles alianzas. Yo quiero que nos enfoquemos en lo que va a pasar ahora. En febrero. Sí, en lo que va a pasar en febrero y lo que va a pasar en mayo. En eso yo quiero enfocarme ahora. Lo que vaya a ocurrir en segunda vuelta, yo me comprometo con ustedes, después que pase el proceso de mayo, a venir a analizarlo aquí. Pero ahora no quiero adelantar un análisis con relación a las posibles alianzas o acercamientos que pudieran producirse para una segunda vuelta. Lo que va a pasar con la COPAL, porque usted era miembro del PLD, ahora es miembro de la Fuerza del Pueblo, la COPAL, ¿qué ocurre con la COPAL? ¿Usted sigue siendo...? Sí. No, mira, mi salida del Partido de la Liberación Dominicana implicó mi salida de la presidencia de la COPAL por una razón. Los partidos políticos son los que tienen ocupan la curul, digamos. No todos los puestos de dirección en la COPAL. A mí se me planteó porque había toda una corriente de que continuara como presidente de la COPAL. Incluso se me planteó que no renunciara del Partido de la Liberación Dominicana
pero para mí es un tema de principios, o sea, he acabado, o sea, he No dejado renunciara para que siguiera ocupando para la que presidencia. siguiera ocupando la presidencia de la COPAL. Había toda ya una corriente que Sí. era un trámite que yo fuera reelecto como presidente de la COPAL, pero yo soy un individuo de principios y venía diciendo desde hace un tiempo que el Partido de la Liberación Dominicana había abandonado las prácticas que le dieron origen, había abandonado todo aquello por lo que luchó. Y no solamente lo había abandonado, todo aquello por lo que luchó se habían convertido en prácticas habituales. Entonces no tenía sentido ya que nosotros siguiéramos en esa organización política. Yo llegué a decir en muchas ocasiones que debía haber un proceso de desgusanización del Partido de la ¿Cómo es? Liberación. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Espérate, Manolo. Desgusanización del Partido de la Liberación. Desgusanización. Lo dije siendo Atención a la militante. RAE. Hace más de un año lo dije, Yo- siendo pero- militante de pero, esa Manolo, organización política. Desglóseme eso. Bueno, Desgusanización. la Una especie desgusanización, como de quita de garrapata. claro, viene precisamente de Una aquella fumigación ahí interna. consigna y propuesta de Juan Bosch en el año 70, cuando llega del exilio y encuentra que el Partido Revolucionario Dominicano estaba siendo dirigido por otras personas que no eran militantes Ok. de esa organización política, y decía que había que desgarrapatizar al buey. Eso sería ahí entró el quitarle, claro, eso de sería desgarrapatar quitarle la así. máscara en la época de la peste negra a los que no, a los que se supone Claro, que deberían entonces la superarlo. desgusanización era precisamente porque yo entendía, militando en el Partido de la Liberación Dominicana, que había un proceso degenerativo en esa organización política y que se habían abandonado los principios, se había abandonado la mística y se estaba incurriendo en prácticas dolosas, en prácticas que reñían contra los principios originarios del Partido de la Liberación Dominicana. Manolo, tú habías dicho que al que no estaba con el gobierno se le perseguía. Hablaba Claro de que sí. comunicadores, hablaba de compañeros Así del es. partido. En tu caso, ¿hubo en algún momento persecución? Y tomo de referencia el momento en el que aquel discurso airado del presidente de la República, cuando dijo que solamente había sacado del gobierno aquellos que habían irrespetado la figura del presidente en el Palacio de los Deportes al otro día de la salida de Leonel Fernández. ¿Es o no es así? ¿Cuál es la situación hacia Manolo Pichardo en el momento en que comenzó a dilucidar las cosas que en el PLD entendía no funcionaban correctamente? Mira, yo prefiero guardarme algunas cosas porque no quiero afectar personas cercanas a mí. ¿Cómo? Pero sí ha habido llamados de atención en algunos casos, porque hay una persecución evidente. Es contra todo lo que luchamos. Yo recuerdo durante los 12 años luchábamos contra eso, por el derecho que tienen todos a participar en el Estado, porque el Estado no es de nadie. El Estado no tiene, el Estado del pueblo dominicano. Claro, figura Es del jurídica. pueblo dominicano, todo el mundo tiene derecho a participar en el Estado, pero Manolo. no, son dueños del Estado y dueños del país. Manolo, a Esa es Leonel la le verdad. cayeron como, le cayó todo el mundo encima sobre la propuesta que hizo de formar comité de policía, ex policías y ex militares para proteger, resguardar el voto en las próximas elecciones. ¿Se mantiene eso? Sí se mantiene, pero también se malinterpretaron las declaraciones del el presidente concepto. Fernández. O sea, no se trata de que los militares anden armados, intimidando. Eso fue lo que la gente amedrentando. interpretó, No. y sobre todo No el se trata PLD, de eso. que le entró a pasa ustedes. Lo que pasa es que esos ex militares son ciudadanos con derechos Civiles civiles y y políticos. políticos. Claro. Y están organizados en la fuerza del pueblo. Y debido a que tienen disciplina, ¿verdad? Y tienen cierto entrenamiento, además del entrenamiento electoral que ya le estamos dando, lo anuncio aquí que le estamos dando, van a estar en las mesas electorales defendiendo el voto como delegados. Okay. Como ¿Y usted cree que la delegados. Junta le va a aprobar toda esa gente? Pero ese es el derecho. No. Bueno, yo no sé, porque esta Junta uno no sabe, pero Exacto. pero Entiendo yo. pero Están calientes con la Junta. son militantes de nuestra organización. Claro. Fueron militares y ahora son militantes de un partido. Son políticos Manolo, ¿cuánto? y tienen derecho a ser ¿Cómo delegados. evitar del la partido. compra de cédula en los alrededores de los centros de votación, entonces? Mira, eso es un delito electoral. Todo el Pero mundo lo sabe. aquí hubo acción de eso y no se ejecutó. Pero los vamos a monitorear. Pero nosotros cubriendo elecciones y- pasadas, lo y- mismo y comprando. video- Los vamos a hubo- y dándole los monitorear. cuartos. Los Y ahí- vamos y a están los monitorear. videos. Le vamos a impedir que compren ¿Y cédula. cómo? Lo vamos a impedir. Lo vamos a impedir. Y donde no podamos impedirlo, lo vamos a documentar y vamos a someter a la justicia a quien incurra en ese delito electoral. Es así. Porque nosotros no podemos permitir
que se quiebre el orden institucional y democrático que le ha costado a este país sangre. Porque para llegar a lo que hemos llegado en la República Dominicana, a institucionalizar la democracia, ¿verdad? Una democracia todavía medio formal, porque hay muchas desigualdades que hay que resolver. Nos costó mucho, persecución, exilio, de todo. Y hemos hecho reformas políticas, reformas electorales, precisamente para afianzar la democracia en la República Dominicana, que está en juego, que está en peligro. El fiscal electoral, ¿hace falta o no hace falta? ¿Se espera luego de este proceso? ¿Se va a poner en eso la fuerza del pueblo para solicitar la creación de esa figura? Mira, no sé si haga falta eso. Yo creo que lo que hay que cumplir las leyes. Las leyes están ahí. Ahí está la ley electoral, ahí está la Constitución de la República, ¿verdad? Y tú lo que tienes es que evitar que estos procesos que son delictivos se ejecuten. Eso es lo que, pues las leyes están ahí. Bueno, ya. Gracias. Bueno, en 30 segundos, dígame sí o no. ¿Se tomaría un cafecito con el presidente de la Junta? De la Junta Central Electoral, nada es personal. Ah, ok, muy bien. Manolo Pichardo, Político dirigente de arriba abajo. De la Fuerza del Pueblo, estuvo Gracias, con nosotros hoy en este miércoles, ombligo de la semana, 8 de enero. Ya corre el año nuevo, ya va a mediados casi de enero. Nosotros seguimos aquí en Despierta RD. Mantenga la sintonía con Telecentro Canal 13 y mañana a las 6 de la mañana nos reencontramos.